Hola amigos, gracias por estar nuevamente con nosotros en otra charla histórica que según hemos tenido reportes les han interesado mucho, lo cual nos agrada sobremanera, porque estas charlas con el maestro José Luis Gómez Navarro han impactado a la gente y qué bueno que así sea, José Luis. Te damos Gracias. la bienvenida como siempre. Gracias, maestro. Oye, Sí, perdón. Ah, recuérdame de qué quedamos, cuál fue la promesa que quedamos de comentar. a sugerencia tuya, la última promesa y compromiso que establecimos con el auditorio fue de hablar de la riqueza, del talento que está contenido en los sentimientos de la nación Bien, dale. que Perfecto. escribió don José María Morelos. Sí, claro. Con esto ya José María Morelos había demostrado genio militar, Sí, sí. pero con esto demuestra su genio de estadista. Era por eso que me interesaba también tocar esa faceta y yo sé que a ti te ha interesado mucho la figura de Morelos, por eso el compromiso. José Luis. Pues aquí estamos. Cada uno de los artículos, vamos a llamarles puntos, a cada uno de los sentimientos de la nación, que son 23 en total. Primero, establecer que no es lo mismo que la Constitución de Apatzingán. Sí, son cosas diferentes. Aquí son 23. Vamos a llamarle 23 títulos que después se convierten en la Constitución. El que se llamen sentimientos de la nación es precisamente porque viene desde el alma, desde el sentimiento, desde el sentir de un hombre que ama y que se está entregando a su patria. Y que escuchó al pueblo. Claro. Las demandas, las necesidades de ese momento. Y vio. ¿Cómo puede estar bien informado Morelos de las necesidades del pueblo y además de las inclemencias de la sociedad? Primero porque nació pobre, aquí en Valladolid. Después porque se fue a trabajar durante casi 11 años a Parácuaro, en la hacienda de Tagüejo, y conoció la verdadera pobreza, la escasez de todo menos de agua, porque había bastante. Y luego hizo los recorridos en calidad de arriero desde Tagüejo hasta Acapulco, cosa que en su momento después supo don Miguel Hidalgo también, y lo aprovechó. ¿Cómo conoció la pobreza y las inquietudes de la gente Morelos? Cuando estuvo en el seminario, cuando estuvo en San Nicolás y cuando se fue a Uruapan durante 2 años a dar clase de latín. Siempre tuvo trato con la sociedad y siempre ese trato fue con las familias pobres. Ahora, para poder llegar al nivel intelectual de Morelos, tenía que haberse preparado, y en este caso el licenciado Juan Fermín Izazaga se hizo su amigo, en el camino se hicieron amigos y le entregó en qué leer, en qué prepararse para llegar a los niveles que estuvo. Morelos no estaba inventando nada, sabía. Sí, leía mucho, ¿no? Mucho, leyó a los clásicos y por eso supo de estrategias de guerra. Estuvo 11 años en Tagüejo y por eso aprendió a montar, a herrar, a todo lo del campo. Y por último, como sacerdote, también se formó dentro de la educación para tratar, vamos a decir, a las almas, que físicamente no puede ser posible. Así es. Pero también en el confesionario escuchó a todos. Hombres, mujeres, adolescentes, familias en discordia, y siempre se fue formando lo que debería ser la manera de inducir, de mejorar y de buscar la manera de que la sociedad pudiera vivir mejor. Es más, me voy a adelantar muchísimo al 7 de marzo de 1815, cuando dice que todo ciudadano que se queje tenga un tribunal, que se queje con justicia, claro, sí, tenga un tribunal que lo escuche y lo defienda del poderoso y del arbitrario. Pero vamos a Chilpancingo, 13 y 14 de septiembre de 1813. El Congreso de Chilpancingo, cuando se pone Morelos a escribir lo que él denominó sentimientos de la nación, es decir, lo que el pueblo siente, lo que el pueblo piensa, abordó en la noche, ya cuando todo estaba en calma, a don Andrés Quintana Roo, que era un jurisconsulto conocido, muy
popular entre los propios abogados de la Ciudad de México, y le dijo, por favor no me interrumpa, le voy a leer esto, y después me corrige. Entonces, ¿de dónde debe partir el texto? Cuando el primer sentimiento, el 1, dice Morelos que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno o monarquía, y que así se sancione dando al mundo sus razones. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la sanción? Pues precisamente lo que ahorita en los litigios se acostumbra, y también en las preparaciones de los documentos de los congresos, los considerandos o las consideraciones. Sí, sí, sí. Para poder decir algo, primero hay que enumerar toda la serie del por qué. Justificarlo. Y aquí dice Morelos, dando a conocer al mundo sus razones. Así de sencillo. O sea que está arrancando con una plataforma sólida. Enseguida dice que la religión católica sea la única sin tolerancia de otra. ¿Por qué? Primero porque era sacerdote, porque era creyente, porque era guadalupano. Y después lo vamos a interpretar nosotros porque sabemos que la mayoría del pueblo era católica. Y por consecuencia es una rendijita por la que se le llega al pueblo también, por el aspecto de la religión. Claro. Luego en el número 3 dice que todos sus ministros de la iglesia se sustenten de ellos mismos y solamente los diezmos y primicias y el pueblo no tenga que pagar más subvenciones que las de su devoción y ofrenda. Cuando yo voy y deposito una moneda es porque tengo voluntad, nada más. No hay obligación. Claro, pero que nadie los force. En el número 4 dice que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Llega al grado de dirigirse incluso al Papa. No anda por las ramas ni omite la última autoridad o la máxima autoridad de la Iglesia Católica. En el número 5 dice que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Con eso está dicho casi todo. El pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano, compuesto de representantes de las provincias en igualdad de números. ¿Eso se mantiene en nuestras constituciones? Sí. Y fíjate cómo dice Supremo Congreso Nacional Americano. ¿Por qué lo refiere así? Porque en 1811 en Zitácuaro se creó la Suprema Junta Nacional Americana, así es, que es el sinónimo de Junta y Congreso, ¿verdad? Entonces, luego pasamos al número 6 que dice que los poderes legislativo, hay que quedar bien claros, primero fue el poder creador de las leyes, el legislativo, el ejecutivo es el segundo, y el judicial es el tercero. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estén divididos en los cuerpos compatibles para poder ejercerlos. Son compatibles, pero no están juntos. Así es, ¿no? Y se mantienen eso en nuestras constituciones. Sí, son compatibles, pero ninguna autoridad está sobre la otra, absolutamente. Eso que se lograba en presidentes y gobernadores y síndicos y lo demás. Cierto, cierto. Luego dice en el número 7 que funcionarán 4 años los vocales, turnándose, saliendo los más antiguos para que ocupen el lugar los nuevos electos. Refrescar. Los que vienen desde las siguientes generaciones, algo nuevo traen como positivo también. Claro, sí. Y luego en el 9 dice que los empleos solo los americanos los obtengan. Seguimos después al número 10, que dice que no se admitan extranjeros si no son artesanos capaces de instruir y libres de toda sospecha. En los ordenamientos que existen en el trabajo, en el mecanismo de las policías, de la seguridad, pues una de las cosas que más cuidan es eso. Claro. ¿Quién entró? ¿Qué antecedentes tiene? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Claro.
En el número 11, me estoy saltando algunos que, Sí, claro. que son más fáciles de que ya los traemos consanguíneamente. Que los estados mudan costumbres y por consiguiente la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno, abatiendo el tiránico, sustituyendo al liberal e igualmente echando fuera de nuestro suelo al enemigo español que tanto se ha declarado contra nuestra patria. Dice aquí el 11 que los estados mudan costumbres. José Alfredo Jiménez escribió una canción que dice: las ciudades separan las distancias separan las ciudades y las ciudades cambian las costumbres. Si lo tomó de aquí, qué bueno, pero es una gran realidad también. Claro. Y algo universal, máximo, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deberán ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Es uno de los que más me gusta. Número 12. Es el que más me gusta. Tiene todo. Todo. No le falta nada. Maravilloso. Grábense, por favor, el número 12. Sí. Grábenselo, por favor, incluso hasta para la educación de los hijos. Claro, sí, sí. El número 13 dice que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción. A todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo sean en cuanto al uso de su ministerio. El diputado, el presidente, etcétera, Claro. ¿no? Y en el número 14, que es otro de los privilegiados en su contenido, que para dictar una ley se haga junta de sabios, en el número posible, para que proceda con más acierto. ¿Sabes qué es lo que me sorprende de Morelos? Que no está hablando a su tiempo, está hablando a nuestro tiempo. Futuro. A nuestro tiempo, Sí. porque la mayoría de los que él propuso aún no se ha cumplido, José Luis. Hay muchos pendientes. Sí, hay muchos pendientes. Voy a repetir, si me permites, el número 12. Sí, claro. Para respaldar más lo que dices. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. ¿Qué más? Maravilloso, maravilloso. Sí, claro. En el número 13 de los sentimientos de la nación, Morelos dice que las leyes generales comprendan a todos, sin excepción de cuerpos privilegiados, y que estos solo sean en cuanto al uso de su ministerio, que ya lo habíamos dicho. Sí. De aquí pasamos al número 14, y dice que para dictar una ley se haga junta de sabios en el número posible, para que proceda con más acierto. Lo cual se ha olvidado, eso está olvidado. Dijo el señor, dijo el secretario, dijo el director, dijo el patrón. Y hasta ahí. Ahí radica la grandeza de Morelos. Por eso era que quería que lo diseccionaras. Sí. En el número 15 dice que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Maravilloso. Fíjate cómo aquí, voy a ser irónico en lo que voy a decir, pero no me preocupo. Que la esclavitud se proscriba para siempre. Tú has escuchado muchas veces hablar del draft. ¿Cómo no? Del intercambio, la compraventa de esclavos en el fútbol profesional, en todos los deportes. Está, y en la Constitución vigente, la de 1917, está prohibida la esclavitud. Pero se sigue permitiendo. Qué pena. Y luego me van a buscar a mí. En el número 16 dice que nuestros puertos se franqueen a las naciones extranjeras amigas, pero que éstas no se internen al reino por más amigas que éstas sean. Y solo habrá puertos señalados para el efecto, prohibiendo el desembarque, en todos los demás señalando el 10%. Aquí ya está considerado el cobro de un impuesto.
Sí, claro. Y este impuesto está respaldado después en Turicato, en Puruarán, con las 3 banderas de que prepararon Morelos y Matamoros, que son la bandera de Parlamento, la bandera de guerra y la bandera de comercio. La bandera de comercio viene en un cuadro de blanco y azul, que es la que traían los barcos que habían pagado impuesto, de los europeos que llegaban. Morelos no dejó pasar tampoco eso, no, se fijó. Cubrió todos los detalles. Pero además lo respaldó con el decreto que se dictó en Puruarán el 3 de julio de 1815. Que a cada uno se le guarden las propiedades y respete su casa como un asilo sagrado, señalando penas a los infractores. ¿De qué estamos hablando aquí? Que a cada uno se le guarden sus propiedades y respete a su casa. Propiedad privada. Estamos hablando de cuando tú sales de tu casa o de la oficina y una grúa lleva tu carro. Ante la ley no es correcto. Agrégale los rateros, los asaltantes, todo lo demás. Y por otra parte, dice que en la nueva legislación no se admitirá la tortura. Ya no quiero comentar nada de eso. Pero luego nos vamos al 19, que en la misma ley se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. Se sigue llevando. Así es. Se sigue practicando. Que las tropas extranjeras de otro reino no pisen nuestro suelo, y si fuere en ayuda, no estarán donde está la Suprema Junta. Ok, me vienes a ayudar, pero dedícate nada más al lugar, tuyo. Nada sí, más. Sí. Y ahora nos vamos al 22, que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5% de semillas y demás efectos, u otra carga igual, que no oprima tanto como la alcabala, el estanco, el tributo y otros, pues con esta ligera contribución y una buena administración de los bienes confiscados al enemigo, podrá llevarse el peso de la guerra y honorarios de los empleados. Está hablando aquí, repito, que se quite la infinidad de tributos, pechos e imposiciones que nos agobian, y se señale a cada individuo un 5%. ¿En cuánto andamos? A través de la Secretaría de Hacienda. No. Cualquiera puede decirme que soy irrespetuoso, pero no, simplemente. Luego tenemos el número 23. Quiero mostrar que aquí están señalados 22 puntos y está firmado. Sí. Y se agrega lo que se dice en los litigios, otro más, el número 23, porque se le había pasado a Morelos. Ya estando firmado el documento, aquí está la firma de Morelos. Sí, como un adendum, pues. Exacto. Entonces dice que igualmente se solemniza el día 16 de septiembre todos los años, como el día aniversario en que se levantó la voz de la independencia y nuestra santa libertad comenzó, pues en ese día fue en que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos con espada en mano, para ser oída, recordando siempre al mérito del grande héroe, señor don Miguel Hidalgo y su compañero don Ignacio Allende. Aquí está expresada la gratitud del hombre entero, con vergüenza, con responsabilidad y con gratitud. No se le olvidó su maestro, Nicolaita. Don Miguel Hidalgo. Así es. De esto que acabamos de comentar, pues yo te pido que complementes algo de cualquiera de los artículos o de los conceptos, no de los números. Yo creo que está bien, ya los desarrollaste bien. Yo lo que quería era que destacaras precisamente esta faceta de Morelos que es muy desconocida o tal vez por los compromisos que no se han cumplido, como que no se les da mucha difusión. Entonces yo para mí
la figura militar y la figura estadista de Morelos radica en esto. Sí. Obviamente que crece la figura de nuestro héroe. Entonces, qué bueno que pudiste cumplir con la promesa, porque no es fácil, no es fácil. Pero ahora tengo una inquietud. Sí. Tú fuiste el creador de la cabalgata Morelos. Sí, señor. Cuéntame primero, ¿qué fue lo que te motivó? Mira, yo vi un programa de una cabalgata que llegaba hasta Chihuahua, de acá del estado de Guanajuato. Lamentablemente ellos la terminan, van vestidos de pantalón vaquero, de mezclilla, de sombrero tejano, de sillas de montar con una patita de venado y con botas picudas. Y terminan la fiesta en Chihuahua, en la capital del estado, con banjo y con violín, es decir, con música country. Sí, claro. Y me quedé yo pensando, bueno, nosotros tenemos un monstruo de héroe, de hombre, de militar, de sacerdote. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no? Claro, vamos a destacar más su presencia. Yo insisto en que Morelos no es pasta de libreta. Morelos no es una moneda ni de 100 ni de 200. Morelos es un individuo enorme, mayor que cualquier estatua de la libertad que encuentren en el mundo. Sí. Y además... Y lo acabamos de demostrar, ¿eh? Sí. Digo, ahí está. Sí. Entonces dije, bueno, rutas, aquellas cabalgatas donde yo quiero imitar un poco. Tenemos una ruta excelente. El día que recibe el nombramiento de parte de Hidalgo, 20 de octubre de 1810, en Itaparapeo. Morelia, Valladolid, la tierra de él. La ruta, Acuicho, Villamadero, Nocupétaro, Carácuaro, San Antonio de las Huertas, hasta llegar a Huetamo, que es de donde escribe el 3 de noviembre de 1810 la carta a su compadre, donde le pide de favor que venda lo que es de su propiedad de Morelos y pague 300 pesos que debe. Que debe. Aquí vuelve a demostrarnos... Cumplidor Morelos. el hombre. Claro. Tal vez él dijo, a lo mejor no regreso. Por lo menos no dejar deudas. Con todo ese cúmulo y mucho más que existe en la vida y obra de Morelos, te sientes obligado a hacer algo. Y ese algo que yo propuse por radio en mi programa, tuvo mucha respuesta. Y yo digo, ¿quién puede estar en contra de Morelos? ¿Qué nos debe Morelos? Le debemos todo. Todo, no, hombre, la figura es... Pero a ver, a través de los años, ¿crees que se ha desvirtuado? Han tratado de desvirtuarlo. El silencio es una forma de tratar de eliminar u opacar o menguar la imagen de Morelos. No ceremonias. Por ejemplo, dime aquí en Morelia, ¿cuándo hacen una ceremonia el 22 de diciembre? Muerte de Morelos. Nunca. No. Nunca. Y se lo hacen chiquitita, chiquitita. Casi. Como en familia. Sí. Que no vayan a saber los vecinos. Sí. Es una injusticia. Yo me acuerdo que cuando en una de las cabalgatas terminamos el viernes, llegué el lunes yo a trabajar y me encontré a un funcionario de primer nivel. Me esperó, yo llegué caminando, me tomó del brazo y me dijo, sé que te fue muy bien en la cabalgata el viernes. Sí, señor. ¿A quién le pediste permiso? Le dije, Morelos es patrimonio del pueblo. Pues es de todos nosotros. No es propiedad del Poder Ejecutivo. Está bien, me dijo. Entonces, ¿sienten sombra todavía de Morelos? ¿Tienen miedo de Morelos? Imagínate, sí, de difundir su pensamiento, porque no se ha cumplido. Pero a ver, mira, José Luis, vivimos en una sociedad llena de envidia. Sí. Llena de envidia. De inseguridad. Claro, moral. Entonces, a mí se me ocurre, conociendo cómo somos, que la cabalgata como que... ¿Cómo sientes tú? ¿Que es contra ti o contra Morelos? No, pues es contra mí. No, porque a Morelos, ¿quién lo dobla, no? ¿Quién lo dobla? Jamás. Ándale. Porque, fíjate pues la envidia, ¿no? Sí, de la que estamos hablando. Hay buenas ideas que surgen, pero después por las personas que las crearon, como que no les agrada y olvidan eso.
No, esto me parece una majadería tanto para ti, pero el último caso, la última agresión que sufrió la cabalgata y sufriste tú y sufrió el propio José María Morelos en Huetamo, cuéntame eso. Mira, durante varios Porque no años... lo entendemos, ¿eh? No, es que es difícil entenderlo. ¿Cómo? Durante varios años han tratado de eliminar de la cabalgata, del evento, un dibujo que yo hice y registré en 1997. Uh-huh. Apareció registrado ya en el 98, que es este, y ojalá lo pueda ver la cámara. Tiene a José María Morelos y Pavón en el centro, que es el motivo, y tiene los colores patrios, verde, blanco y rojo. En una reunión que yo no estuve dijeron que lo querían desaparecer, que porque era una tontería de mi parte poner verde, blanco y rojo, si cuando Morelos anduvo en batalla no existían. Qué bárbaro. Que me perdonen por favor, pero los colores patrios de México tienen su origen en el reinado de Tariacuri, Tangaxuan, Irepan y Quíngare. Y ya lo explicaste aquí. Sí. Yeah. Y cuando Morelos estudió historia de Michoacán en el colegio de San Nicolás, le enseñaron el verde, blanco y rojo. Hasta ahí llegamos. Ahora, aquí está el número de registro, dice José Luis Gómez Navarro, registro XXX, y aquí están los números. Entonces, en esta última ocasión, yo no fui a la junta o a la rueda de prensa previa a la cabalgata Morelos. Y después empezaron a difundir a través de redes sociales este otro escudo. Y ya habla del 28º aniversario. Sí, fue este año, pues. En la parte inferior dice contador público Pablo Barona Estrada. Y aquí vamos a tratar de ver con toda claridad cuál es la modificación. Quitaron a Morelos. Nada más lo quitaron a él. Los vacíos que vemos en rojo, donde dice Huetamo alrededor, son exactamente el brazo de Morelos y el cuello y la cara del caballo de Morelos. Esa es una escultura que se inauguró en 1913, siendo gobernador del estado el doctor Miguel Silva, otro hombre enorme. Y el orador oficial de esa inauguración fue don José Rubén Romero, el autor, otro personajazo sí, michoacano. Claro. Y el autor, eso se hizo una colaboración económica de parte de la Sociedad de Morelia. Y el autor de esta obra de Morelos es un escultor italiano que se llama Giuseppe Ingilieri. Si yo tomé la figura de Morelos es porque es la más representativa que hay. Es el que tenemos, pues. Es el que tenemos en el Jardín Morelos. En el Jardín Morelos. Que no es el caballito. Que mucha gente por ignorancia así es, le dice el caballito. Yo para mí es un insulto. Claro, pues no es un caballito, es un caballazo. Sí. Y se llamaba el Rosario, el caballo de Morelos. El caballo de... Fíjate. Entonces, ¿qué trataron de hacer con esto? Decirle a Morelos, para mí has muerto. Decirle a Morelos, no existes. Decirle a Morelos, me tienes ofendido, me la debes. Yo no sé, no comprendo. Pero es una agresión histórica. Sí. Eso. Y lo que más me duele es que lo hace gente de Huetamo. Yo nací en Huetamo. Y si me investigan los últimos 70 años, yo no he denigrado la grandeza de Huetamo. Oye, José Luis, ante esto, ¿piensas demandar? Porque sería necesario que demandaras. Pues esto es un plagio. Claro, sí. Esto y ponerle bigotes a la Gioconda es lo mismo. La obra ya está atrás del autor. Aquí está la Ley Federal de Derecho de Autor y leyes complementarias. Lo tengo subrayado. Y lo menciono porque, ¿qué debo contestar? La ley me asiste. Claro. Tengo todo el derecho de poder demandar. ¿Hasta dónde llega la vida de un hombre? Más de 200 años. Y fíjate nada más qué rebotes tan feos, tan tristes tiene Morelos en esas acciones. Yo creo que este alcalde,
Pablo Varona. Yo creo que es más por ignorancia. Ojalá que por mala fe. Porque mala fe contra Morelos puede ser que contigo. Ajá. Puede ser pero por Morelos, ¿por qué? ¿Que no tienen asesores? ¿Quién sabe? Quién sabe, pero sí, históricamente se requiere que este alcalde le pida perdón a la historia. Al mundo. Al mundo, sí, señor, sí, aparte de tu derecho que tienes de demandarlo. En fin, que lamentablemente que tengamos que estar hablando de estas cosas, ya no por ti, José Luis. Claro. Digo que tú puedes actuar y todo, sino por la figura de Morelos, hombre. ¿Cómo? Mira, licenciado. ¿Qué le hizo o qué? ¿Qué le robó? ¿Qué? ¿Qué derechos le quitó? Yo tengo 50 años como narrador o como comentarista de los desfiles del 30 de septiembre en Palacio de Gobierno, entre otros. Y no han sido menos de 6 veces en que en el mismo balcón donde yo estoy, atrás de mí queda un secretario de la Defensa Nacional. Y con toda premeditación y ventaja, no alevosía, cuando yo anuncio a Morelos, digo, el general más querido y respetado de todos los generales que ha parido México. ¿Les guste o no les guste? Claro, y el que está atrás de mí le hace... Quiere decir que no le gustó. Claro. Pero ¿quién puede derrumbarme esta figura? Nadie. Porque si lo analizamos, si lo tomamos por pedacitos, fue el primero que habló de la liberación de la América de España. Así es. No fue como Hidalgo que mantenía el virreinato para Fernando VII. Sí, no, sí. Él habló de libertad, punto. Es el primero que encuentro que habla de libertad de la América mexicana. Y lo logra jurídicamente a través de la Constitución de Apatzingán, que se publicó la Constitución el día 24 de octubre de 1814. Por eso creo que no hemos dimensionado la figura de Morelos. No sabemos. Qué triste, ¿no? Yo quiero exhibir es un pedazo de piel que hace años la Secretaría de Cultura del Gobierno de Michoacán publicó con estos legajos. Viene aquí la escritura, el facsímil y la... Sí, y la transcripción. Uh-huh. Y muy atinadamente pusieron la firma de Morelos. La firma de Morelos. Que muchos han querido imitarla. Yo tengo esta firma en mi escritorio, pero de alambre. Vieras qué bonita está. Maestro, pues lamentable, empezamos hablando muy bien, con un sentimiento muy positivo. Sí. Y ahora, pues sí, nos invade tristeza también, porque esto, mira, yo en una obra de teatro que escribí entre los personajes, un campesino le pregunta el diputado José María Liceaga, que era el presidente del Congreso en Apatzingán: ¿y usted conoce a Morelos? Porque el indígena dice que están peleando por Morelos. Uh-huh. Y le dice el presidente del Congreso: ¿y usted conoce a Morelos? Pues no sabía qué contestar. Y le dice muy honestamente el indígena: no, señor, no lo conozco. Pero ¿sabe qué? Morelos es como Diosito, no necesita conocerlo para creer en él. Ándele. Esta frase es mía, lo pongo en los labios de un indio. Sí, sí, sí. Entonces, si no hay ni necesidad de conocer a Morelos para respetarlo, ¿por qué lo pisoteamos? Así es. Yo sigo insistiendo, es por ignorancia, totalmente ignorancia. Y no voy a decir a qué partido pertenece, porque no se trata de ideología. No, sí, simplemente que es una agresión, primero para ti y luego para él. Y tú como abogado recuerdas bien claro aquel concepto que dice la ley, que el desconocimiento de la ley no justifica el quebrantamiento de la misma. Claro que no, desde luego que no. Así es. José Luis, como siempre,
Me agrada tu presencia, tus comentarios y todo, y a los amigos que nos están viendo, seguramente que les agrada eso porque es un personaje que debemos de diseccionar y darle la dimensión que debe de tener, que no se la han dado precisamente porque no se ha cumplido lo que él propuso. Yo creo que les ha de dar vergüenza a los políticos. ¿Será? Yo creo que sí, les da vergüenza y no quieren como exponerse ante la figura enorme de Morelos en este aspecto de estadista. Yo te agradezco la invitación para esta fecha también y ojalá tenga una nueva oportunidad con algún tema que tú me señales para poder platicar. Habrá temas que siempre surgen y que es del interés de nuestros amigos, a los cuales primero te doy las gracias. Muchas gracias. Y a los amigos que nos están viendo por la paciencia, y qué bueno que aprendan de estas cosas y que no olvidemos a Morelos, que siempre lo tengamos presente. Y gracias, José Luis, y hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.